Hicimos el intento arriba como unas 8 veces para que todo saliera coordinado y resulta que no salió coordinado. Díganme si en el área de recursos humanos no sucede eso. Puede pasar, ¿cierto que sí? Lo que les vengo a hablar es sencillísimo y trata sobre una matriz de talentos. Pero me voy a devolver un poco antes de explicar qué es la matriz de talentos, porque eso es algo que me imagino que ustedes ya vieron en la universidad, donde les explican a ustedes correctamente que McKinsey en los años 70 sacó una herramienta como esas, pero ha venido evolucionando. He tenido la fortuna de trabajar desde el año 2015 con una empresa consultora que trabajamos desde Costa Rica temas de recursos humanos. No sé si la han escuchado, la empresa se llama Multivex y aquí en Colombia, aquí en Panamá, creo que es Panajobs, si la han escuchado alguna vez por allí. Y en Colombia nosotros somos representantes. Manejamos el tema a todo nivel de Centroamérica y a todo nivel de Sudamérica. ¿Cuál es la fortuna que he tenido? Yo soy profesional en comercio internacional y mercadeo. Entonces, mi enfoque debería ser comercio exterior, ¿sí? Resulta que hice una especialización en alta gerencia para mejorar mis habilidades gerenciales dentro de lo que yo tenía como empresa, que tengo del año 2010. Pero ese día me di cuenta cuando empecé a hacer eso, en el área de recursos humanos habían unas deficiencias en los temas de liderazgo. ¿Y con quiénes trabajo yo todo el tiempo? Con las áreas de recursos humanos. O sea, desde aquí se parte al cambio que se puede generar dentro de una organización. O sea, desde estas áreas. Pero ¿qué necesitamos en esta área? Un cambio en el liderazgo de nosotros para poder implementar cosas nuevas. Eso es lo que sucede. Entonces, voy a contarles una historia sencillísima que es la siguiente. Resulta que había un león. Y entonces este león llega y le dice, nos vamos a la guerra, le dice a todos, nos vamos a la guerra. Y en el momento en el que dicen, nos vamos a la guerra, empieza y le dice, usted elefante, usted se encarga de llevar todos los materiales y las armas. Y le dice al cocodrilo, usted parta todas las flechas que vamos a usar. Y empieza a elegir a cada uno de esos animales, poco a poco, empieza a elegirlos a cada uno. Y luego llega y se le acerca el simio, el mico, se le acerca al lado y le dice, tenemos un problema, señor león. Y le dice, ¿cuál es el problema? Que resulta que hay el asno o el burro y la liebre no saben hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los mandamos para la casa? Y le dice el león, espérese un momento, burro venga, o asno, usted se va a encargar de llamar a todas las tropas en el momento en el que yo necesite las tropas inmediatamente y usted tiene una voz más fuerte que la mía. Y usted, conejo, se va a encargar de avisarle a todos cuando estemos en el desarrollo de la información que yo le voy a dar para que vaya rapidísimo. Ese día, adivine qué aprendió el mico, qué aprendió él. ¿Qué se les ocurre? Piensan, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pudo haber aprendido? ¿A qué? A delegar funciones. Eso puede ser una. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? Exactamente. Todos los animales, estoy haciendo referencia a los animales y al vida de la selva, pero solamente quiero que entendamos esto. Todos dentro de una organización tenemos habilidades, tenemos competencias, que lo que sucede es que en ocasiones no están desarrolladas lo suficiente para poderlos aplicar.
Pero cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a entender que las personas que trabajan dentro de una organización, todas tienen un gran potencial. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, uno empieza a entender que existen 3 niveles de liderazgo para que ustedes lo entiendan claramente. ¿Qué les recomiendo? Durante el transcurso de estos 2 días, no solo tomen nota de lo que ustedes ven en las diapositivas, sino de lo que se te viene a la mente cuando alguien te da una idea. Es más fuerte la idea que ustedes tienen cuando se la desarrollan allí a cuando nosotros les decimos qué deberíamos o qué no deberíamos hacer. Tuvimos la fortuna de poder, desde Colombia vienen 4 personas. Los 4 son coach. ¿Alguien ha escuchado qué es un coach? Hay una confusión en el mercado a veces de entender que un coach no es ni un formador, no es un entrenador, no es un mentor, sino que es una persona que sabe que tú tienes un potencial gigante, pero que ese potencial tú lo debes extraer y aplicar. Cuando nosotros nos dicen, yo puedo venir y decirte, mira, a mí me funciona en mi empresa esto, y les contaré parte de eso. Pero lo que importa realmente es lo que tú hagas a partir de ahí. Entonces piensa lo siguiente: si tú te vas a estudiar acerca de cómo nadar, ¿quiénes saben nadar? Levanten la mano, ¿quiénes saben nadar? En piscina o en los que sepan nadar. Si yo les hiciera la pregunta, ¿cómo aprendieron a nadar? Hay 2 formas. O los llevaron a una escuela de natación, sus padres, bueno, hay 3 porque ya les cuento cuál fue la mía. Los llevaron a una escuela de natación o lo aprendieron en un libro y luego se metieron a la piscina. ¿Sí? Serían las 2 opciones. O la mía, espero que mi papá o mi mamá me estén mirando, por ahí les envié el link, ¿sí? Pero mi papá, en lo que tengo entendido, de donde yo soy en Colombia, a los 6 meses a los niños los arrojan al agua y nadie. No sé si aquí lo hacen en algunas zonas, pero a mí me enseñaron a nadar así. Entonces, quiere decir que empíricamente aprendo algo. 2, lo estudio y luego lo aplico. 3, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería la tercera? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la otra? Los llevan a un lugar como es la universidad y les explican cómo es el proceso y el punto 1, punto 2, punto 3. Cuando yo venía en el taxi hace un momento, yo le preguntaba a mi compañera que venía conmigo, yo le decía, normalmente cuando uno está aprendiendo algo y uno empieza a aplicarlo es cuando funciona. Y le decía, ¿qué tanto te acuerdas tú de lo que te enseñaron en la universidad? ¿Qué tanto te acuerdas tú? Y empiezan a haber como unos vacíos, pero les cuento una cosa: el día que yo entendí que el vacío lo generaba era porque yo no lo aplicaba, ese día empecé a aplicarlo. Mi primer examen de mercadeo fue, diga 2 productos perecederos y 2 productos no perecederos. Ese fue mi primer examen de mercadeo y me rajé. El nivel de conciencia que nosotros tenemos a veces a una edad temprana es poca. Pareciera que estamos como que nos den la información, pero no la podemos aplicar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el primer nivel de liderazgo que ustedes ven allí es conocerse a sí mismo. Y es el más costoso liderazgo que existe. ¿Por qué razón? Porque yo no le puedo exigir a ninguna persona que trabaje conmigo madrugue si yo no madrugo. Yo no le puedo exigir a ninguna persona sea disciplinado si yo no lo soy. Si yo tengo un negocio y tengo que abrirlo temprano, yo no le puedo dar las llaves a alguien para que vaya y abra el negocio por mí.
Entonces, ese primer nivel tiene que ver con que hasta qué punto te conoces tú mismo y empiezas a liderarte. Luego está el segundo nivel. El segundo nivel tiene que ver con liderar la gente. Pero para yo liderar a la gente, efectivamente tengo que conocerlos. Y a veces pareciera que no nos interesa conocer a la gente. Pareciera que no nos interesa. No queremos saber nada de ellos. Como que no sé, no me interesa si sabe, si no sabe, si tiene un potencial. ¿Dónde descubrí yo eso? Cuando yo empecé mi empresa en el año 2010, yo en ese momento trabajaba con otra empresa de tiempo completo, pero uno puede crear su propia empresa y hacer consultorías de vez en cuando. El tema de recursos humanos lo permite muy bien. Cuando yo estaba haciendo eso, le pedí permiso a mi jefe 3 meses atrás para que me dejara ir a dictar una conferencia. Ese día, el día anterior de la conferencia, le dije a mi jefe, mañana tengo una conferencia. ¿Se acuerda que le pedí permiso hace mucho tiempo atrás? Y me dijo, no, usted no puede ir. Yo al otro día me levanté, me bañé y me fui a la conferencia. Pero duré toda la conferencia pensando qué va a pasar mañana. Todo el tiempo pensando qué va a pasar mañana. Eso se armó un inconveniente tremendo porque la relación se desmejoró muchísimo. Después de eso, un día estábamos y yo les dije, ¿por qué no hacemos dentro de la empresa un taller para algo? No me acuerdo de qué era, pero era un taller para otras empresas que estaban aliadas con la empresa de nosotros. Y yo, ¿puedo yo? ¿Me deja a mí? Sí, ¿puedo yo? Más o menos de esa forma lo hacía. Y esta persona me dijo, bueno, hágalo, pero de una forma como displicente, como que bueno, ya hágalo porque me lo rogó. Al finalizar todo el evento me dice, oye Darwin, buenísimo lo que hiciste. Y yo le dije, ya les muestro por qué lo puedo decir, porque hay unos estilos de personalidades que permiten hacerlo. Mi estilo de personalidad es directa. Yo le dije en ese momento, te lo dije que lo podía hacer. Pero solo lo pude hacer porque prácticamente le rogué que me dejara hacerlo. Entonces lo que quiero que entendamos aquí es que si yo no conozco a la gente dentro de mi empresa, no conozco a las personas con las que estoy trabajando, no tengo la más remota idea de cuál es el potencial de esa gente, pues mucho menos voy a poder sacarle adelante la empresa. Y el tercero está el conocimiento de la organización. Para yo poder tener un liderazgo a nivel organizacional, necesito, es lo básico que debo tener, información de la empresa, hacia dónde va la empresa. Y eso que se volvió de paisaje de las empresas, que es la misión o la visión o los valores que se han vuelto de paisaje. Yo se los digo porque no recuerdo cuántos trabajos hice en la universidad, haciendo DOFA, haciendo, ¿cómo se llama? Misiones, visiones. Y yo decía, pero ¿por qué me dicen que tengo que hacerla nuevamente? ¿Pero por qué? El día que tú te das cuenta que es la dirección, o sea, es la dirección, es el norte de la empresa, y que lo que tú haces tiene que ver con ese norte y ese objetivo, ese día cambia totalmente esto. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Hay 4 estilos de personalidades que ustedes me imagino que han estudiado en algún momento. Ustedes lo deben conocer como DISC. ¿Sí lo han escuchado? Levanten la mano quienes lo han escuchado. ¿Sí? DISC, dominante, influyente, estable, concienzudo. Si no lo han escuchado, lo van a aprender de mí así, rapidísimo, pero con 4 letras distintas.
Un señor que se llamaba William Moulton dijo una cosa, dijo, voy a hacer un estudio y encontró que existen 4 estilos de personalidades y que todos tenemos esos 4 estilos de personalidades. Lo que pasa es que hay 2 que normalmente dominan, 2. Y eso combinado con una matriz de 8 dimensiones del liderazgo, encontramos lo siguiente. Resulta que hay unas personas que son autoritarias, otras personas que son detallistas, otras personas que son estables y otras personas que son persuasivas. Escucha esto. Yo soy autoritario persuasivo. Ese es mi estilo de personalidad. Con las personas que yo normalmente trabajo, ellas saben cuál es su estilo de personalidad. Sandra, ¿tu estilo de personalidad? Autoritaria persuasiva también. No, ni siquiera lo pensamos. ¿Por qué razón? Porque si yo conozco cómo es mi equipo de trabajo, puedo identificar cómo es el estilo de liderazgo que yo debo ejecutar con esa persona. Las personas autoritarias, si ven el rojo que está a la derecha de ustedes, en ese rojo ustedes van a encontrar 3 estilos de personalidad. Los 3 estilos de personalidad son resuelto, directivo, influyente. Pero si ven, hay una flecha que indica que esas personas de ese lado tienen un ritmo rápido. Yo detesto, y es la palabra, trabajar con personas que anden despacio. Sí, o sea, a mí me da durísimo, Norma, hasta alguien que me hable pasito. Más o menos es a ese nivel. Pero, escucha esto, cuando yo entiendo esta información, entiendo que hay personas de tipo estable, que son las verdes que ustedes ven ahí. Esas personas de tipo estable son de ritmo pausado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son unas personas que son orientadas en algunas ocasiones a las personas o pueden ser orientadas a las tareas, pero que son un poco más tranquilos. ¿Qué pasa a una persona estable cuando yo le digo haz una cosa, 2 cosas, 3 cosas? No hace la cuarta, se queda en la tercera. La hace exactamente como yo le dije que la hiciera, pero no se mueve a la cuarta, porque su nivel de decisión es un poco más despacio para tomarla. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto y digo, ok, entonces, existen 4 tipos de personalidades, existen 8 dimensiones de liderazgo. Y luego cuando lo combino entiendo que los persuasivos le gusta socializar. No sé si han visto que hay personas que son más sociales normalmente, como que se relacionan muchísimo más fácilmente, como que les gusta, como que se acercan a la gente, como que son más persuasivas. Hay unas personas que son más cercanas. Y está el detallista. ¿El detallista cuál es? El detallista es ese que quiere información, que quiere datos, que quiere que yo le dé gráficos, que cuando toma una decisión la toma basada en la evidencia. Los autoritarios somos más emocionales. Los detallistas son un poco más prácticos en el desarrollo de la información. ¿Listo? ¿La tienen? Son 4. ¿Ok? Cuando tú combinas esto y te das cuenta de eso, entonces empiezas a identificar que hay unas personas que son más enfocadas en las tareas y otras personas más enfocadas en las personas. En 1960 aproximadamente, cuando salió una teoría del liderazgo XY, decía o personas o procesos, o personas o resultados. Pregunta, ¿qué te interesa a ti más en el lugar cuando empieces a trabajar o el lugar donde estás trabajando? ¿Las personas o los resultados? Y resulta que empecé yo, cuando yo trabajaba en la Chevrolet,
yo era el preocupado por los resultados. Si tú no me das resultado en 2 meses, adiós. En Colombia nosotros aplicamos la ley del ácido. Ha sido un placer contar contigo, pero y era para mí súper cómodo hacerlo. Mi estilo de personalidad, que ustedes ven que es el de allá arriba, es súper práctico. Es, ok, no sirves, adiós. Directo, vivaz, eso es un estilo. Entonces, quiero que entiendas esto. Luego yo empecé a estudiar y entendí que las personas son muy importantes para la organización. Entendí eso, o sea, las personas son lo más importante. Y entonces me fui para el otro lado. Las personas son importantes, entonces debemos relacionarnos muy bien con la gente. Eso indica de que tranquilo, no pasa nada. Si tú llevas 6 meses sin dar resultados, yo sé que algún día lo vas a hacer. Y me pasé al otro lado. Respuesta de Chevrolet: Darwin, ha sido un placer y un gusto contigo estar. ¿Sí? Allí entendí que tiene que haber un equilibrio entre las dos. Debes ser exigente con los resultados, pero debes conocer muy bien al equipo con el cual trabajas. Cuando tú identificas eso y empiezas a conocer tu gente, empiezas como a mapearlos de alguna manera. Empiezas a mapearlos. Identificas, por ejemplo, cuáles son sus deseos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus valores, qué es lo que aporta a la organización. Y me encontré con una prueba que se llama DIAP, que dice que las personas son de 6 tipos: sociales, artísticos, emprendedores, analíticos, equilibrados y conservadores. Para que tomen nota: sociales, artísticos, emprendedores, conservadores, analíticos y equilibrados. Entonces, si ustedes ven este gráfico, yo puedo aquí identificar que esta persona es ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es? Conservador, equilibrado. Esos son los 2 estilos que maneja. Entonces yo ya sé que esa persona no le gusta que la muevan tanto. Le gusta hacer procesos, pero que no quiere que la muevan tanto. No quiere eso. Y se murió. ¿Hay otro? Hola. Hola, hola, ¿cuál? Acá, sí, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Deben ser las baterías. A ver. Sí. Ya va, ya Hola. va. Hola, 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 hola. Espero, sigo esperando. Me ponen la manito, pero no sé. Hola. Ahora sí. Y el Hola, sí. equilibrado quiere decir, de alguna manera, que es una persona que al tomar decisiones sopesa muchísimo una cosa con otra. ¿Listo? Eso lo entendí. Cuando ya empiezas a entender e identificar tu equipo de trabajo, luego lo unes con algo que se llama la brújula. ¿Qué es una brújula? ¿Qué es una brújula? ¿Qué se les ocurre? Una dirección a la cual yo moverme. Y ese día como que conecté esto y yo dije, ok, quiere decir que entonces ahora entiendo por qué era que me enseñaban tanto lo de la misión y la visión en la universidad. Yo creo que en los 10 semestres de mi carrera yo hice más de 20 misiones y visiones, pero a nivel de laboral he hecho muchísimas más.
pero la visión y la misión no puede estar, no puede estar suelta de nada. Tiene que estar conectada con todo. Y aquí encuentras esto. Desarrollo de competencias vendría siendo el oeste. Y la otra que es apoyarse e influenciar colaboradores, y el sur vendría siendo co-creación y alineación de valores. Cuando tú entiendes esta brújula, cuando la entiendes claramente, dices, ok, o sea que todo lo que hago debe estar alineado a un punto, claro. Pero aún más, debo desarrollar las competencias de la gente para que estas personas me ayuden a mí a lograr ese objetivo. Cuando uno empieza a entender eso, uno se pregunta lo siguiente, y se lo aprendí a un señor, Freddy Kaufman, que decía algo así como: un portero, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de un portero del equipo de fútbol? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No dejar que le metan goles. Ese es el trabajo. El trabajo del delantero, ¿cuál es? Hacer goles, ¿cierto? El trabajo del kinesiólogo o del fisioterapeuta de la selección Panamá, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Hacer qué? Que les hagan masajes para que ellos mantengan. Ahí está el inconveniente. Ahí está. Cuando yo le pregunto a alguien de una empresa, al tecnólogo le digo, oye, ¿cuál es tu trabajo? El tecnólogo me dice, o el técnico o el de contabilidad o lo que sea, me dice, hacer los estados de cuentas. El de recursos humanos me dice, lo que yo hago es dar la contabilidad. Perdón, el de recursos humanos me dice es, administro las personas. El error en dónde está, en que el arquero lo que busca es que el equipo gane. El delantero lo que está buscando es que el equipo gane. El kinesiólogo lo que está buscando es que el equipo gane. El de contabilidad lo que debería buscar es que el equipo gane, o sea, la empresa. Si usted entiende que su posición dentro de la empresa es importante para lograr el partido, en ese punto usted se da cuenta por qué razón debe seguir esa visión o esa misión hacia la cual va la empresa. Solo hasta ese momento se da cuenta. Porque si no estamos los de recursos humanos, ¿qué va a suceder? No se va a poder contratar, no se va a poder retener, no se va a poder desarrollar, no se va a poder ayudar a la gente a su negocio. Entonces, cuando lo entienden de esa manera y uno empieza a verlo así, hay dos tipos de skills o de habilidades que uno tiene. Entonces, cuando tú entiendes esto, míralo como si esto fuera un roble. Yo desde donde empecé a entender esto, la primera vez que escuché a alguien hablando de, si yo tengo una semilla de roble, ¿qué sale del roble? ¿Qué sale de esa semilla? No sale cebolla. De esa semilla no sale un cerezo. De esa semilla, adivinen qué sale. Sale un roble, ¿cierto? Entonces, el día que entendí eso, yo dije, debe haber un soporte. El soporte son las habilidades duras que nosotros podemos tener. Lo que nosotros aprendemos en la universidad como base de habilidades duras. Lo que aprendemos todo el tiempo cuando estamos trabajando técnicamente. Y las ramas son las habilidades blandas. Pero debe haber un soporte que le dé fuerza a eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo juego baloncesto
Y cuando yo juego baloncesto, una de las cosas que me toca todo el tiempo hacer es mantener algo que se llama las bases. O sea, quiere decir los fundamentos. ¿Qué sería del jugador de básquet que no es capaz de ejecutar correctamente un lanzamiento de canasta? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué se les ocurre que pasaría? No haría puntos. Debe saber driblar, debe saber pasar, debe saber lanzar. Pero al mismo tiempo se debe poder comunicar con su equipo, se debe poder gestionar, debe relacionar, debe trabajar en equipo. Entonces, cuando tú lo entiendes así, entiendes que, por ejemplo, en un cargo yo puedo poner que una persona necesita, alguien que me diga qué cargo creen que sería este. ¿Qué cargo sería? ¿Qué cargo podría ser dentro de una empresa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cargo podría ser ese? Podría ser un gerente de tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La parte dura que debe tener esa persona es matemática, lógica, ofimática, lenguajes de programación, inglés, conocimientos de sistema, diseños. Pero la parte blanda que debería tener es pensamiento crítico, comunicación, resolución de problemas, inteligencia interpersonal, trabajo en equipo, adaptabilidad, gestión del cambio. O sea que para que exista ese roble de alguna forma, lo que debe haber es un conocimiento técnico, pero también debe haber un desarrollo de habilidades blandas. Pero a veces pareciera que no están ni las blandas ni las duras. Entonces, cuando eso sucede, uno empieza a entender, a ver, ¿qué es talento? Es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Ok, listo. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. Ok, listo. Entonces, hay tipos de talentos y uno encuentra que existen tipos de talentos. Hay talentos que son naturales, hay personas que se les da muy fácilmente y uno dice, y cuando uno hace una conferencia, por ejemplo, de liderazgo, siempre la pregunta es, ¿el líder nace o el líder se hace? Si es el vendedor nace o el vendedor se hace. Siempre es esa pregunta. Pues todos se hacen y todos nacen. Entonces, cuando lo vemos así y empezamos a entender que una habilidad es una capacidad innata que posee una persona para realizar un trabajo tipo de actividad en particular, y entendemos que una competencia es cuando esa tarea se realiza con experiencia y conocimiento, y lo tenemos supremamente claro y decimos, ok, la gente, ¿qué significa que tenga talento? Que tenga conocimientos, que tenga habilidades y que tenga las competencias. Entonces, cuando ya entendemos esto, cuando hemos trabajado en nuestro desarrollo como líderes, conocemos nuestro equipo y aparte de conocer nuestro equipo sabemos para dónde va la empresa, pues nos preguntamos, ¿cómo uno eso dentro de una matriz que es una matriz de talentos? Y en la matriz de talentos, cuando McKinsey arrancó, dijo, vamos a medir dos cosas: el potencial de la gente y sus el potencial y sus resultados. El potencial y sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ubicar a toda la empresa en distintas áreas. Esta información ustedes la buscan en los libros y la conocen, la encuentran como 9box, o la encuentran como las 9 cajas, o la encuentran como matriz de talento. Entonces, cuando yo identifico esto y digo, ¿dónde ubico? Resulta que hay una persona que está logrando resultados dentro de la empresa, cumple todos los KPIs, pero tiene un gran potencial porque no se comunica, porque no trabaja en equipo,
porque es una persona que en muchas ocasiones como que nadie se la aguanta, por decir algo, pero logra resultados. ¿Dónde creen que iría esa persona ahí? ¿Dónde se les ocurre que iría esa persona? ¿Dónde estaría? Resulta que esa persona la podríamos ubicar, si me ubico por acá, aquí está, potencial alto, potencial medio y potencial bajo. En rendimiento está siendo alto, pero en potencial está siendo bajo. Entonces sería una estrella a pulir. ¿Qué podría yo hacer? Crear un plan de acción para impulsarlo al éxito. Busco que pase o acá o busco que pase acá. Y cuando busco que pase o busco que pase acá. Lo que quiero que entiendan es esto. Cuando yo identifico y mapeo a la gente dentro de la empresa, ya sé qué trabajar con cada uno de ellos. Pregunta: a nivel organizacional, ¿ustedes creen que esto sirve o no? Levanten la mano los que creen que sí o los que crean que sí. ¿Ustedes son muy tímidos para levantar la mano o no están? Levanten la mano los que crean que sí. Ok. Pues resulta que hay gente que no le gusta que la midan. También. ¿Qué harían con esas personas? ¿Qué harían con una persona que está en su empresa y a usted le dicen: no, yo no quiero que me evalúen, no quiero seguir KPIs y mucho menos que me digas que debo trabajar en equipo? ¿Qué harían con esa persona? ¿Ah? ¿Le harían una evaluación? ¿Cuál harías? La del ácido. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo uno competencias y uno los KPIs, o sea, lo que yo estoy buscando de resultados de esa persona, cuando nosotros hacemos evaluaciones de desempeño y cuando hacemos evaluaciones de clima laboral, hemos encontrado dos cosas que las personas normalmente sienten que están incómodas dentro de la empresa por algo. Esas dos cosas son: una, que no saben qué es lo que tienen que hacer exactamente, y dos, que no saben cómo están siendo medidos. Cuando una persona no sabe cómo se puede medir, pues no sabe, como que pareciera que no sabe qué resultado más puede dar. Y si ustedes han jugado, no sé, Free Fire, o han jugado Call of Duty, o han jugado cualquiera de estos juegos, uno sabe perfectamente que cuando uno va evolucionando y va teniendo más nivel, uno se siente más satisfecho. Y uno dice: o si jugara un Pokémon, por decirlo así de alguna manera. ¿Sí vieron cuando el Charmander era chiquitico y luego cuando se vuelve Charizard? ¿Sí? ¿Se nota que tengo hijos pequeños? Sí. Pero normalmente es así. Usted cuando evoluciona, o si están más antiguos, no sé si vieron Digimon, para que me entiendan cómo van creciendo los Digimones. Pero si usted lo ve que cada persona quiere crecer, cada persona quiere desarrollarse, cada persona, cuando yo escucho, por ejemplo, que es éxito, y yo digo es la realización progresiva de un ideal digno, quiere decir que algo grande quiero y poco a poco lo voy a ir logrando. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, yo puedo mapear a todas las personas en los desarrollo de sus competencias. Entonces, yo puedo hacer esto, yo puedo medir los equipos y decir: esta persona sí tiene asertividad, esta persona le falta delegación, esta persona le falta liderazgo transformacional, esta le falta de qué, y hago una mezcla del equipo, y ahí sí es cuando hago un proceso de formación, entrenamiento, desarrollo, capacitación.
Pero el error que se está cometiendo es que se pone algo de moda y entonces trabajemos sobre eso. Aquí queda más claro cómo es. Cada una de esas cajas te dice qué hacer. Si es una persona de medio potencial que tiene mucho talento pero quizás le falta más capacitación, o si es una persona que tiene alto potencial, puede que esté en el puesto inadecuado. Yo no me imagino una persona persuasiva trabajando en un archivador. O ustedes sí. A veces ubicamos mal a las personas. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, uno dice, antes de ser líder, el éxito solo se trata de crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros. Jack Welch era el de General Electric y junto con los de McKinsey fueron los que hicieron este tema de la matriz de talentos. Así que lo que quiero que entendamos es una cosa. Llegó el momento de fidelizar el talento. Llegó el momento de que empecemos a trabajar en diferentes áreas. Llegó el momento de trabajar una cultura inclusiva, una cultura propia, donde cada uno de ustedes empieza a desarrollar habilidades de liderazgo que le permitan hacerlo. Llegó el momento de que, si ustedes se dieron cuenta los cambios que hay por ejemplo en el tema de trabajo, con las modalidades híbridas de trabajo, ya la gente no quiere regresar a las oficinas. La gente quiere trabajar desde cualquier parte del mundo. La gente quiere estudiar también a veces desde cualquier parte del mundo. A mí me parece espectacular este punto de estar aquí con ustedes. Pero si se han dado cuenta, todo ha empezado a cambiar. Casi que ahora tenemos avatar para que se siente por nosotros dentro de una conferencia. Tenemos que empezar a desarrollar habilidades de off-skill, de re-skill, de tal forma de que las personas que se sienten alejadas de la empresa puedan ser retomadas. O que las personas que entren se suban a bordo dentro de la empresa de tal forma de que se sientan satisfechos. Miren, yo les hago una pregunta siempre a las empresas: ¿cuál es su proceso de onboarding? Por ejemplo, y me dicen, ¿qué es eso? Dime cuál es el proceso cuando entra una persona nueva. Dímelo cómo es, no le llames onboarding, dime cómo entra alguien aquí. ¿Cómo es su primer día de trabajo? Dicen, no, nosotros no hacemos nada. Bueno, ¿le hacen alguna evaluación cuando sale? Tampoco. Entonces nos hemos quedado, y ustedes son ese cambio ahora. Porque si empezamos a fidelizar el talento, la gente se nos empieza a unir, se nos empieza a acercar. Cuando la gente se acerca, ellos van a tener y van a querer tener más bienestar. Si han escuchado, felicidad en el trabajo, equilibrio, vitalidad. Solo se da eso hasta que todos empiezan a poner de sí para poderlo hacer. Y termino con una historia. Resulta que a mí hay una historia que me impactó y me cambió la vida, y ese día yo dije, voy a empezar a aplicar eso. Estaba una gallina y se le acerca al cerdo y le dice, cerdo, montemos un negocio. Y el cerdo le dice, ¿y cómo le llamamos al negocio?
Y la gallina le dice, huevos con bacon. Ese día me di cuenta que la gallina estaba comprometida, pero que el cerdo, perdón, que la gallina estaba implicada, pero que el cerdo estaba comprometido, porque él va a dar su vida por el negocio, mientras que la otra solamente va a poner un huevo. Muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias. Tenemos la primera pregunta que la formula Ricardo Cruz. Usted dice que colocamos mal a las personas. ¿Qué pasa si en vez que nosotros las colocamos sea la única opción que tenga esa persona persuasiva? Repito, ¿qué pasa si en vez de nosotros las coloquemos sea la única opción que tenga esa persona persuasiva? Vale, buenísimo para la persona que está haciendo esa pregunta. Creo que quienes, Sandra o María Emilia, creo que van a hablar de decisiones. Okay. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas es lo que nos lleva a nosotros a lograr ciertos objetivos. Una persona persuasiva con las habilidades que tiene no debería, o sea, es que te lo digo es porque no debería estar ahí. Que le toque, entiendo, pero es la decisión de esa persona de estar allí. Entonces, la recomendación sería, busque la forma de sacar eso persuasivo que tiene para escalar dentro de la empresa, uno, o para hacer su propia actividad que le permita sacar adelante eso persuasivo. Eso justamente era mi pregunta con respecto a personas o regiones de nuestros países rurales, urbanos, donde no hay más nada, pero tú contestaste ya que tal vez la opción sería el emprendimiento desde la esencia de la persona, y también tu análisis cómo lo mezclas con el tema de aspectos regionales. No es lo mismo un andino que un costeño, que un interiorano que un capitalino, la región, la cultura, el género, las religiones, porque todas estas cosmovisiones afectan la dinámica diaria de la empresa. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Yo soy de una región súper pueblo de Colombia. Yo soy de un pueblo que se llama Yopal Casanare, que ni siquiera deben saber en el mapa en dónde se encuentra. Es Casanare y es la zona este de Colombia. Así es, límites de Brasil y Perú, por allá abajo. Ajá. ¿No? Entonces cuando yo empecé a estudiar, yo recuerdo que nosotros vivíamos en una casa con palma y juncos. Y sí, era una casa pequeña. Lo máximo que yo hubiera podido llegar a ser, de pronto, hubiera sido un profesor de una escuela, por allí, por decirlo así de alguna manera, de esos lados. Y actualmente, digamos, personas de allá que lo que te ven, yo viajo normalmente por Centroamérica o por Sudamérica, además, desarrollando esto, y esas personas dicen, oye, ¿cómo hiciste? Pero ven es el resultado final de lo que uno hace. Lo que quiero que entiendan es esto. Detrás de todo desarrollo de liderazgo hay un proceso y hay que sufrir el proceso. ¿Sufrir qué es? Si los compañeros tuyos se van de rumba, adivina qué puede pasar. Usted se puede quedar estudiando un poco y eso te da un nivel superior. ¿Alguno de ustedes vio Dragon Ball? ¿Quién vio Dragon Ball? Para que me entiendan. Okay. Venga, se lo voy a explicar con Dragon Ball, con plastilina, facilísimo. Hay una escena donde va a llegar uno de esos malos, Cell, me acuerdo, Cell, va a llegar a atacarlos y ellos se meten a una cámara que dura un año guardado un día. No sé si se acuerdan. Hay una cámara donde uno entrena un día para la Tierra y un año adentro de la Tierra, de un año adentro de ese sitio. Cuando ellos salen más fuertes y poderosos, porque duraron un año entrenando lo que era un día para la Tierra. Esa es la diferencia que te digo que puede haber, que si tú te entrenas más, potencializas más tus habilidades, desarrollas más tu liderazgo, todo sube o todo baja por el liderazgo. Cuando tú lo entiendes de esa manera, cambia totalmente todo. Tenemos varias preguntas que no se han hecho esperar. A ver. Tenemos aquí una formulada por Milagros Salinas. Dice, si cada uno tiene un talento, ¿por qué en vez de usar la ley del ácido,
usemos una estrategia para usar el talento en esa persona para llegar a conocer a la gente, así retener el talento humano y obtener la misión y la visión. Vale, cuando yo dije la persona no quiere ser evaluada, la persona no quiere desarrollar sus habilidades. Allí es porque las personas no quieren. Las empresas siempre quieren que ustedes trabajen, se esfuercen y hagan de más. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces o no nos sentimos como comprometidos. ¿Se acuerdan la gallina y el cerdito? Nos sentimos como las gallinas. ¿De qué horas a qué horas trabajas? Hasta las 5 de la tarde, ok, listo, ya falta un minuto, nos vamos, chao, adiós. O hay personas que de verdad están comprometidas al 100%. Oye, ¿qué hay que hacer de más? ¿Dónde pongo más? ¿Qué bacon tengo que poner aquí? Otra pregunta, ¿qué tanto afecta a los empleados que no se le explique qué se evalúa en la evaluación del desempeño? Esta es la fórmula Johanny Cresco. Ok, gracias por esa pregunta. La evaluación de desempeño es muy importante pero en todas las empresas normalmente se les explica a las personas por qué se hace. La razón nunca, o sea, escucha esto, nunca se hace dentro de una empresa para sacar personas. La evaluación de desempeño se hace es para saber en qué puedes estar fallando y cómo te puedo yo ayudar a mejorar. Si las empresas lo ven así, si lo ven para sacar, pues ahí sí ya es tema de la empresa. Pero normalmente una evaluación de desempeño, una evaluación 360, una matriz de talentos, una medición de competencias, se hace con el fin de que yo identifique, oye, te falta un poco de trabajo en equipo, entonces en base a eso, lo que hago es buscar cómo desarrollarte eso. Y ahí es donde entra la mentoría o la consultoría o entra el coaching que te ayuda a desarrollar eso. Ya intentaste contestar la pregunta que aún no te hemos formulado y es precisamente en esa línea que presenta Melba Cubilla de Fábrega, que dice, ¿qué se puede hacer con el colaborador que no sabe trabajar en equipo pero da excelentes resultados? ¿Cómo hacer que logre encajar en el equipo y que no trabaje como isla? Hay muchas formas de trabajar. Creo que María Emilia en la tarde habla de eso, ¿cierto? Una parte. Y bueno, está todo conectado. Es lo bueno es que esto está todo conectado. Sí. Pero parte de eso tiene que ver con que existen unos niveles de compromiso, existen unos niveles de empatía, existen unos niveles de cómo yo puedo acercar a la persona. Hay un error a veces, por ejemplo en ventas yo lo viví muchísimo, en ventas sí lo viví, que era que el que más resultados daba se le cargaba más trabajo, por ejemplo. Okay. Eso es un error. Y entonces el que estaba dando resultados decía, no, yo no quiero dar más resultados, entonces déjeme y solo cumplo al 100. Habían ocasiones que alguien cumplía al 120, 150%, entonces decía, entonces carguémosle más trabajo. Y eso, por ejemplo, puede ser un error. ¿Cómo hago yo para acercar a las personas? Sencillo, procesos de coaching. Miren, voy a ser muy honesto con ustedes porque ustedes están saliendo al mercado laboral. ¿Quién ya trabaja? Ok, ¿en el área de recursos humanos? ¿Quién trabaja en el área de recursos humanos? Ok, lo que quiero que entiendan es esto. Hay un error que se está cometiendo porque a nosotros nos han intentado contratar de esa manera. No sé si a los demás consultores lo han hecho. Pero sucede esto. Nos dicen, yo quiero sacar 5 personas. ¿Por qué no le haces coaching a ver si los saco más rápido o me demoro más en sacarlos? Pero ya van con el concepto de sacarlos. Y yo les he dicho, si lo quiere retirar, retírelo ya. ¿Por qué razón? Porque algo a nivel personal sucede con un gerente o algo y a veces, por más que tú le trabajes, no funciona. El coaching no se usa para sacar a la gente. El coaching se usa es para potenciar a la gente dentro de la empresa. Entonces, cuando hacen eso, se comete un error gravísimo. Eso es algo que me gustaría que sí se entendiera muy bien. Sí, y algo que también va en la línea es cuando hay aspectos de predisposición, como lo que David Fishman presenta en su publicación del poder de los supuestos culturales, que a veces es un poco más complicado y más ahora en una era de globalización que las estructuras, o el mundial, creo que es el mejor ejemplo de lo que está pasando en Qatar a nivel cultural. Tenemos una pregunta de 2 en 1, dice,
cómo hacer para que las empresas desarrollen ese talento o lo valoren, o cómo hacer si tienes un excelente equipo de trabajo, pero como gerente no sabes liderar o guiar. Era lo que les estaba diciendo al comienzo. Primero me lidero a mí mismo, luego lidero mi equipo y luego lidero la organización. En ese orden de ideas, o sea, tiene que ser en ese orden de ideas. Hay un libro que yo siempre recomiendo, que es un libro que no tiene nada que ver con recursos humanos, pero que me encanta a mí me encanta. Hoy me cambió mi vida familiar, que se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si lo han escuchado. Claro que sí. ¿Alguien ha escuchado ese libro que se llama Los Cuatro Acuerdos? Uno de esos acuerdos es no te tomes nada personal. Cuando alguien te dice algo, tú no te lo tomas a personal, sino porque se lo está diciendo por algo. Hay un segundo que dice, sé impecable con tus palabras. Uno de esos acuerdos. Entonces, cuando yo llego a acuerdos con alguien dentro de un trabajo y digo, ok, soy impecable con lo que te digo, al mismo tiempo no me estoy tomando nada personal, en ese momento cambia absolutamente todo y se puede entender eso. ¿En qué se diferencia la evaluación del desempeño y la matriz del talento? Ok, la matriz de desempeño normalmente lo que mide, perdón, la evaluación de desempeño lo que mide normalmente es el desempeño de la persona durante un tiempo. La matriz de talento lo que hace es medir el potencial de la persona con los resultados de ese desempeño que tuvo. Entonces, yo que cruzo, digamos yo tengo un software que cruza KPIs con medición de competencias, que era el que ustedes veían ahí en la información. Entonces, cuando ustedes cruzan esas dos, me aparece en un punto. El mismo software lo ubica y dice, esta persona está aquí. Entonces ya sé que esa persona se debe trabajar esa área. Y sobre todo porque somos una proyección de lo que somos internamente y en la familia, y es la proyección que tenemos en el ambiente laboral y en la comunidad. O sea, al final somos el reflejo de la dinámica familiar de cada quien, ¿no? Total. Bueno, demos un fortísimo aplauso a nuestro expositor, quien ha hecho de manera excelente esta parte. Gracias a Darwin Vargas por su participación, y ya estamos listos con el almuerzo, así que vamos a pedirles a todos que con sumo orden pasemos a la planta baja. Hay un salón debidamente organizado para que usted disfrute de los alimentos y que vamos a hacer en completo orden. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos después del almuerzo.